nos llamamos la iglesia formada de todas las nacionalidades del mundo, pero de acuerdo a Romanos 9, 10 y 11, Dios no ha terminado con la nación de Israel. Esto nos demuestra su fidelidad, nos demuestra su lealtad, que al que llamó nunca jamás desechará. Entonces Israel está ahorita apartado, dice la Biblia que están endurecidos y que gracias a su endurecimiento la iglesia pudo recibir la misericordia de Dios. Pero que Israel volverá a ser tomado en la segunda venida de Cristo y va a volver a ser injertado en el olivo y va Israel a tener la supremacía en el reino milenial. Las profecías para el reino milenial tienen como enfoque y principal autor o sujeto la nación de Israel. Y alrededor de Israel, en el reino milenial, se encuentra Egipto, se encuentra Asiria y las naciones que junto con Israel gobernarán el mundo. Entonces actualmente Israel está rodeado de naciones enemigas. Viene el tiempo en el reino milenial donde esas naciones que actualmente rodean a Israel como sus enemigos se convertirán en sus mejores aliados. Cuando ya seamos uno ahí en el reino milenial con Cristo. Y la Biblia dice que David, el rey David, será el rey de Israel. Casi todas estas profecías se encuentran en Ezequiel en diferentes pasajes, pero la Biblia dice que David se convertirá en el rey de Israel. Entonces Israel tendrá a David como rey, Cristo estará gobernando como el rey de reyes y todas las demás naciones continuarán extendiéndose en este planeta durante el reino milenial. Todo esto lo estoy tratando yo en un estudio que se llama Dios y las Naciones, que estamos llevando a cabo todos los jueves allá en la Iglesia del Sur. Yo les recomiendo las conferencias y la serie, ya nos faltan muy pocas para acabar, se llama la serie Dios y las Naciones. Es un estudio precioso de las naciones a la luz de la Biblia. Muy bien, vamos pues aquí en Apocalipsis 14 a descubrir en primer lugar que estos 144,000, dice la Biblia en el versículo 3, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y que nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron, dice la Biblia, redimidos de entre los de la tierra. Todos ustedes que están viniendo los sábados al diplomado teológico ya pueden tener un conocimiento profundo de lo que significa la redención, porque estamos estudiando en la teología sistemática la redención. La redención es o abarca todo el plan de la salvación de Dios dividido en 3 partes. Cuando la Biblia dice redención, significa rescatar, comprar por un precio. Cuando la Biblia habla de salvación, está hablando de una forma sinónima de redención. La redención o la salvación que Dios nos dio en la cruz del Calvario abarca nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. En el pasado fuimos justificados. Es una declaración judicial, un edicto de la corte cósmica de Dios, donde Dios a Juan Pérez lo declara justo. Después Cristo comienza a entrar dentro de esta persona que ya fue justificada y se inicia lo que se llama su santificación. La justificación es del pasado, la santificación es el presente. Es el desarrollo progresivo a través del cual cada cristiano está creciendo en el espíritu. Y en el futuro tendremos la glorificación. Entonces tenemos la justificación pasado, santificación presente, glorificación, cuando nuestros cuerpos sean cambiados y transformados a la imagen de la semejanza del cuerpo de la gloria del Hijo de Dios. Filipenses 3, 20 y 21. Cuando la Biblia nos muestra que estos 144,000 fueron rescatados, comprados por un precio de entre la tierra, se usó la palabra agorazo, con Z, agorazo, y la podemos encontrar en 1 Corintios 6, 20, teológicamente, donde dice el apóstol Pablo de la iglesia: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué fue lo que le costó a Dios que tú pudieras entrar a su reino a vivir? ¿Y qué fue lo que le costó a Dios para que tú y yo pudiésemos formar parte de la familia espiritual? Alguien tuvo que pagar algo. A nosotros no nos costó nada. Es absolutamente gratuita la salvación. No hay un solo mérito que ningún ser humano pueda hacer para entrar al reino de Dios. A Dios le costó todo y le costó la vida de su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios paga el precio, Cristo da su sangre y es su sangre el precio para poder nosotros ser rescatados, sacados del mercado de esclavos y formar parte de la familia de Dios. Como fuimos rescatados por la vida de Jesucristo, no con oro ni con plata, dice la Biblia que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. O sea, cuando Dios me compra y da su vida por mí en la cruz del Calvario, en ese momento yo entro a ser posesión de Dios. Si yo compro un vehículo, el vehículo es mío. Ahora yo el vehículo lo tengo que lavar, cambiarle el aceite, checarle las llantas, darle mantenimiento, cuidarlo, aflojar el motor. Yo soy responsable de ese vehículo. Entonces yo he sido comprado por Dios. Dios me dice, entrégame tu cuerpo en primer lugar. Porque tu cuerpo es el vehículo de tu alma y mi cuerpo es el vehículo de mi espíritu. Entonces, como mi cuerpo es el que transporta mis piernas, mis ojos, mis órganos sexuales, mi nariz, mi boca, todo es el envase donde está mi alma y mi espíritu, que es lo que tiene el gran valor, necesito cuidar mi cuerpo. Entonces, darle un mal mantenimiento al cuerpo, abandonar nuestro cuerpo, ensuciar nuestro cuerpo con pornografía, con pensamientos impuros, es deshonrar a Dios. Es decirle, Señor, realmente, bueno, yo soy tuyo, pero mi cuerpo sigue siendo mío. No te lo entrego. Voy a la iglesia y rezo y canto y alabo a Dios, pero mi cuerpo es mío todavía. Y no es hasta que nuestro cuerpo está consagrado que Dios nos puede usar. Romanos 12:1 y versículo 2. Les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que se ponía en el altar del sacrificio? El cuerpo de los animales sin defecto. Y ese cuerpo era un sacrificio que tenía que subir a Dios como un olor fragante. Ahora ya no hay sacrificios muertos. Ahora, como Cristo dio su vida por nosotros en la cruz, Dios me pide que yo ahora me convierta en sacrificio. Que me acueste en el altar donde Dios pueda usar mi cuerpo y mi cuerpo morir para que la vida de Jesús se pueda manifestar. Nunca ningún cristiano podrá glorificar a Dios mientras no consagre su cuerpo. Hay cristianos que estudian mucha teología, que van a un instituto bíblico o que van a un seminario o que les gusta predicar. Sin embargo, la consagración comienza en el cuerpo. Porque el cuerpo, repito, es el vehículo donde el alma y el espíritu residen. Entonces, si nosotros tenemos este concepto, sabemos que debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque dice 1 Corintios 6:20, son de Dios. Mi cuerpo ya no es mío, ya no puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, ya no puedo acostarme a la hora que yo quiera, ya no puedo comer lo que yo quiera, ya no puedo usarlo sexualmente cada vez que yo tenga impulsos. Mi cuerpo le pertenece a Dios. Él quiere que se lo entregue, que se lo consagre totalmente y que todos los impulsos que mi cuerpo tengan para darme gusto, yo debo decirle no al cuerpo. Esto es lo que significa en 1 Corintios 9:25 al 27, lo que Pablo dijo: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Mi cuerpo va a ser no lo que Él quiere, sino lo que el Espíritu dentro de mí me ordena. Si mi cuerpo me pide algo contrario de la Biblia, no le voy a dar gusto.
Si mi cuerpo tiene un impulso que es contrario y viola una ley moral de la Biblia, no le debo de dar gusto. Y mientras más golpeo mi cuerpo y más sujeto mi cuerpo bajo el control del Espíritu Santo, más grande es mi consagración. Y esto es lo que Dios anhela. Y este es el ejemplo de los 144,000. Dice que fueron redimidos, comprados dentro de los de la tierra. O sea que estos hombres, dice en el versículo 4, para brincarnos, al final, fueron redimidos, por segunda vez se dice, como primicias para Dios y para el Cordero. O sea que este grupo de judíos, la palabra primicias, que es una palabra que significa los primeros frutos, son el primer grupo de judíos que durante la gran tribulación le van a pertenecer a Dios. Porque después de los 144,000, dice Romanos 11, versículo 25 y 26, vamos a leerlo rápidamente, todo Israel será salvo. Dice Romanos 11, 25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. O sea, está hablando qué sucedió con Israel en este periodo de la iglesia. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Qué importante esto. La dureza del judío. ¿Por qué los judíos no creen que Jesús es el Mesías? Porque están endurecidos. Esta palabra en el griego significa que hay un callo en su corazón que no les permite entender ni reconocer que Jesús, Yeshua Mashiach, es el Mesías que ellos todavía siguen esperando. Pero este endurecimiento es parcial. Hasta, dice el versículo 25, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, cuando se acabe este periodo en el cual la iglesia está viviendo, que se llama el tiempo de los gentiles y que comenzó desde la cautividad babilónica en el año 605 a.C. hasta la segunda venida de Cristo. Este periodo se llama el tiempo de los gentiles. Y en este tiempo de los gentiles, Israel ha sido hecho a un lado. Israel no tiene un gobierno, Israel no tiene sacrificios, no tiene sacerdocio, no tiene arca, no tiene absolutamente nada. El judaísmo que se practica ahorita no es el judaísmo del Antiguo Testamento. Porque para que el judío pueda realmente decir que está cumpliendo con la ley, necesitaban hacer sacrificios. Porque es lo que demandaba la ley de Aarón. Y el judaísmo actualmente no tiene sacrificios. El judaísmo necesita el sacerdocio de acuerdo al orden de Aarón y de la tribu de Leví. Y los judíos no saben actualmente de qué tribu pertenecen. Entonces el judaísmo bíblico no existe ahorita. El judaísmo que existe ahorita es el judaísmo rabínico, que es una mezcolanza del Antiguo Testamento con dos libros, el Talmud y el Mishnah, que son interpretaciones del judaísmo del Antiguo Testamento. Y es exactamente igual como el cristianismo del romanismo actual. El romanismo no es el cristianismo, es una mezcla del cristianismo con enseñanzas y tradiciones introducidas por los hombres al cristianismo. Entonces lo que le pasó al judaísmo, le pasó al cristianismo con el romanismo actual. Muy bien, entonces dice la Biblia aquí en Romanos 11:26, y luego, o sea, cuando termine la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, este grupo, regresamos a Apocalipsis, de los 144,000, son las primicias, los primeros frutos de la salvación que posteriormente tendrá Israel como nación. La segunda característica que tenemos de los 144,000 en el versículo 4 es que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Tú sabes que cuando Dios te llamó a ti para salvarte, como dijimos este domingo en el mensaje del libro de los Números, Dios nos salva, y cuando Dios nos convirtió a nosotros o nos llamó a su servicio, fuimos las primicias de nuestra casa.
En la casa de la familia Pérez, en la casa de la familia González, alguien fue el que se convirtió primero. Por ejemplo, en el caso de nuestra familia fue mi hermano Alejandro. Él fue el primero que Dios tocó. Después ellos vinieron conmigo y ya me convertí yo. Después mi hermana Tere, después mi hermana Mónica, después mi mamá de las finales. Y así Dios va abarcando, después vienen nuestros hijos, nuestros nietos. Pero todos nosotros somos las primicias con las cuales Dios inicia, porque el reino de Dios inicia todo con una semilla. Siempre comienza el reino de Dios de lo más pequeño a lo más grande. Somos las primicias de la salvación de nuestra familia. Así que tú tienes que entender tu misión. Si tú eres cristiano y te has convertido a Dios, es porque Dios tiene una misión para ti. Ve y predícala a tu familia. Sé luz en tu familia. Sé testimonio en tu familia. Y tarde o temprano Dios cumplirá su promesa. Ahora, es importante que para que nosotros podamos tener un testimonio, debemos de ser vírgenes espiritualmente y sexualmente. Dice la Biblia que estos 144,000 no se contaminaron porque son vírgenes. Vamos a explicar esto que es precioso. Para comenzar, la palabra contaminar es la palabra griega moluno, con M de mamá, moluno, que significa ensuciar, manchar. Y la palabra vírgenes es partenos, que significa sin casarse, sin casarse. Esto no significa que la vida matrimonial sea mala o ensucie el alma, porque contradeciría Hebreos 13:4. Honroso sea el matrimonio sin molunos. Aquí está la misma palabra, sin suciedad, sin mancha, mas a los adúlteros y fornicarios Dios los juzgará. La Biblia nos enseña que el matrimonio, la alcoba matrimonial, debe de ser sin contaminación, sin suciedad. O sea que la relación entre mi esposa y yo tiene que ser a los ojos de Dios limpia, pura y santa, como es el sexo bendecido dentro del matrimonio. ¿Qué cosa ensucia la alcoba de un matrimonio? El adulterio y la fornicación. Tú no puedes meter a tu hogar películas pornográficas ni ver pornografía, porque inmediatamente entra y permea y ensucia tu relación matrimonial, tu alcoba, y Dios no puede bendecir ese matrimonio, porque antes de poder ser bendecidos, dice la Biblia, límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová. Entonces debemos de ser celosos de nuestro matrimonio, cuidar nuestro matrimonio, que no se manche, que no se ensucie. Si tú vas en la calle y ya viste a una mujer, o estás de vacaciones o viste a un hombre, y esa persona entró a tus pensamientos y no la has sacado, y llegas a tu alcoba con los pensamientos de otra mujer y tienes relaciones pensando en otra mujer o en otro hombre, estás ensuciando, estás manchando, estás denigrando, estás profanando el hecho santo que es el matrimonio. Entonces, esto es importante de comprenderlo, porque el matrimonio solo puede contaminarse con la fornicación y con el adulterio. ¿Qué significa entonces que estos 144,000 no se contaminaron? Significa que en el reino del anticristo habrá una degradación y una prostitución y una depravación moral, como la ya estamos viendo actualmente en la televisión. Ya ahorita a las 6 de la tarde pones ahí un programa Big Brother, lo que sea, y ya se están encuerando a las 6 de la tarde en estos artistas. Es una cosa, ¿verdad?, que constriñe, que entristece, que dices, Dios mío. Ya no, imagínate todos los muchachos, nuestros hijos, nuestros nietos, los niños, que los papás no andan por ahí y ven estos programas de televisión. ¿Con qué pensamiento, con qué mentalidad crecen ellos? Que es normal, que es chistoso, que el pecado es chistoso, que es divertido,
que no hay una regla moral objetiva absoluta y que todo es de carácter relativo e inmoral, que ya nadie puede juzgar y decir esto es malo porque es un juicio equivocado. Mi juicio es que no es malo, tu juicio es que es malo, y esto es lo que nos lleva a lo que se conoce como la moral relativista del siglo XXI. Entonces es terrible la degradación que ya estamos viendo en el reino del anticristo. Esto llegará a proporciones inimaginables. Y estos 144,000 serán 144,000 santos que no fornicaron nunca con ninguna mujer, menos con un hombre. Entonces, esto es lo que significa. Son 144,000 que no pudieron casarse, porque traen un ministerio especial de predicar. Así como Cristo no se casó porque no venía a casarse al mundo, venía con otro programa. El apóstol Pablo no se volvió a casar porque fue el ministerio para el cual Dios lo llamó. A muchos Dios les da el don de continencia. A estos 144,000 Dios les dará este don y no se casarán ni tampoco mancharán sus ropas sexualmente. Vamos a ver este ministerio en 1 Corintios capítulo 7, del cual nos explica clara y largamente el apóstol Pablo. Examinemos este ministerio que Dios les da a muchas personas que no necesitan casarse. Y repito, el casarse no es manchar tus vestiduras, lo que mancha es la fornicación. Pero hay personas a quienes Dios ha llamado para que nunca se casen. Estas personas Dios les da un don especial y no se le puede forzar a nadie a que tú tienes que hacer votos de celibato sacerdotal para servir a Dios. Esto no está en la Biblia. Si Dios cree que casado sirve mejor a Dios, tú te lo vas a saber y tiene para ti un hombre y una mujer. Pero muchos hombres y muchas mujeres tienen ministerios tan especiales por Dios que Dios les da un don especial. Vamos a analizar esto en 1 Corintios 7 y vamos a leer primero del 1 al 2. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno es que no toques a una mujer. Esto significa no le pongas las manos, ni manosees, ni toques a una mujer, porque no es un privilegio que solamente le debe al que es su esposo. Pero si tú eres una mujer, no dejes que nadie te ponga las manos encima. Y si tú eres un hijo de Dios, no toques a una mujer. Que somos novios, pongan la Biblia en medio y compres una Biblia de 5 metros de alto. Oren uno al otro. O sea, el noviazgo no es para andarse manoseando, ni para andarse acariciando, porque tarde o temprano va a salir con su pancita la nena. Tarde o temprano va a tener que haber relaciones y tarde o temprano van a tener que frustrar la escuela, la universidad, y te vas a casar con la persona equivocada porque violaste un mandamiento de Dios. Ahora, las que lo han hecho, ¿verdad? Hay perdón en la sangre de Cristo. Y les he dicho miles de veces que la iglesia es un hospital, y cuando alguna hermanita de nosotros cae en este problema es cuando más debemos amarla. Ven para acá, si estás arrepentido te vamos a ayudar. Ten tu hijo, nada de que lo vas a abortar, lo vas a tener y adelante, y vas a salir adelante, y hay perdón en la sangre de Cristo. Pero ustedes aprendan de las demás hermanas para que tú puedas entender. No dejes que tu novio te ponga las manos, solamente te las puede poner hasta el día que se casen. Bueno les no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, a causa del problema sexual, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea que a causa del impulso sexual que Dios puso en cada uno de nosotros, cada quien ese impulso sexual lo debe desahogar con su propia mujer. No puedo tener 3 o 4, es una sola la que Dios me da, es un solo hombre el que Dios te da. Dios quiere que cada persona, cada ser humano tenga su mujer y cada mujer tenga su propio hombre. Versículos del 7 al 9. Quisiera, dice el apóstol Pablo, más bien que todos los hombres fueran como yo. O sea, cuando Pablo escribió esto, él era viudo, pero ya no tuvo la oportunidad de casarse, ni quiso Dios que se casara, y él nos los explica. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas
que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. O sea, si tú te quedaste viuda o viudo, o si tú eres divorciada o madre soltera y te das cuenta que tienes necesidades sexuales y que no tienes ese don de continencia, bueno, no andes con perico de los palotes y con este y con el otro, sino que ora por Dios por ese hombre y no hay ningún problema que te vuelvas a casar. No hay ningún problema, y si eres viuda también no hay problema que te vuelvas a casar. Pero ten cuidado, que si no tienes el don de continencia, puedes andar fornicando y cayendo en pecados sexuales. Entonces el matrimonio se hizo y se institucionalizó por Dios y lo estableció Dios para que el sexo fuera usado únicamente dentro del matrimonio. Dice el versículo 9 que si no tienen este don, cásense, es mejor casarse que estarse quemando. Versículo 25 al 28. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pues tengo esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. O sea, Pablo dice, si alguna persona en este momento que me esté escuchando no tiene una pareja, no estés buscando pareja. No estés buscando ir a una iglesia y pues ya, en esta iglesia no hay ningún elemento así, me voy a otra iglesia. Y andan recorriendo iglesias, o en esta reunión de jóvenes vengo a buscar con quién pego mi chicle. Dios conoce el corazón de los seres humanos que están buscando así con largavistas, con binoculares, ¿verdad? Muchachas o muchachos. Y déjame decirte una cosa, el pecado ha hecho tantos estragos en nuestra mente y en nuestro corazón que no tenemos la capacidad de escoger bien. Hay algunas personas que con pinzas escogen a su pareja, así con pinzas escogen a los peores y escogen a las peores también. Y por eso llevan 4, 5, 6 matrimonios, o embarazan a una y se meten con otra, y antes de casarse la muchacha ya se acostó con 5. ¿Por qué? Porque de entre todos los que le llegaron no tuvo la capacidad espiritual para discernir que no eran los hombres que Dios tenía para su vida. ¿Por qué? Porque su problema fue que andaba buscando. ¿Qué es entonces, o cuál es el papel de un cristiano y de un hijo de Dios? Ay, pues si no busco me quedo y se me va el camión. ¿Sabes una cosa? El primer pasaje en la Biblia, en el libro del Génesis, que nos muestra lo que es la providencia de Dios en el matrimonio, es en el caso de Isaac y de Rebeca. Abraham le dice a su siervo, ve y búscale a mi hijo una mujer. No le dijo nada a Isaac. Y total que va, ya sabemos la historia cuando estudiamos Génesis, los patriarcas de Israel, va el siervo, busca a Rebeca, encuentra que Rebeca cuando está brevando a los caballos, a los camellos, y pasan muchas cosas, y total que viene el criado con Rebeca, y dice la Biblia que Isaac estaba meditando en el campo, en las escrituras, cuando levantó los ojos y vio que Rebeca se acercaba a él, y cuando Rebeca se acerca a Isaac, venía toda cubierta, como antiguamente se cubrían las mujeres. Nos damos cuenta que ahora al revés, ahora las mujeres se quitan lo que pueden enfrente de los hombres, con el ombligo de fuera, falditas, escote, tratando de ¿qué? De atraer y decirles, vengan, miren mi cuerpo. Y si tú eres una mujer que te vistes de esa manera, esta es la clase de hombres que van a acercarse a tu vida. ¿Por qué? Porque se van a acercar no por tu valía, ni por lo que pesas espiritualmente, sino por la carne, a 25 pesos el kilo de aguayón. Si eso es lo que quieres, vas a tener un nido de abejorros a tu alrededor. Y la mayor parte de los hombres, escúchame, el 95% de los hombres buscan la carne. Y sobre todo cuando la mujer se viste de esta forma. Y nunca tendrás a una persona, ni tendrás la conciencia que esta persona se acerca a ti por lo que tú vales, porque es el hombre que Dios quiere para tu vida. Entonces, ¿qué es lo que
¿cuál es el papel del cristiano y de la cristiana de acuerdo a la Biblia? Busca primero el reino de Dios. No andes buscando novio, no andes buscando novia. Búscame, dice el Señor, a mí. Y yo en charola de plata, con camaroncitos alrededor, con crema y con todo, sin que tú andes buscando por aquí, por allá. Si andas buscando vas a escoger mal, no sabemos escoger. Pero si esperamos que Dios nos lo traiga, porque vivimos en la palabra y no ando buscando, sino que de repente, ¿verdad?, me encuentro esta mujer o ese hombre y te das cuenta que comienza a haber química entre ustedes, una atracción espiritual, que un síntoma de que es de Dios es que se respetan sexualmente. Si a los 3, 4 días a la semana ya se andan manoseando, yo te garantizo delante de Dios que ese hombre no es para ti, ni esa mujer es para ti. Porque el hombre que Dios manda para tu vida te va a respetar. El amor no es indecoroso, dice 1 Corintios 13. El amor no busca lo suyo. Entonces, si tú no puedes refrenarte y quieres solamente estar manoseando a tu novia, túmbale los dientes, dale una cachetada, ya no vuelvas a salir con ese muchacho, no es para ti. Van a acabar mal los dos y se van a arrepentir y van a frustrar sus vidas, su ministerio, y van a abortar el plan que Dios tiene para sus vidas por su impaciencia. Por su impaciencia. Busca el reino de Dios, dedícate a buscar al Señor, y Él en el tiempo de Él sabe cuando tú estás lista. Y tiene un muchacho que en el tiempo de Dios está listo. ¿Por qué? Porque cuando Dios junta a una pareja es porque Él está listo para ser su pastor y ella está lista para ser su oveja. Si ella sigue siendo una muchacha descarriada que anda con Juan de las pestañas y él no es un muchacho maduro y se casan, truenan, es un infierno su matrimonio. La persona que Dios quiere en un matrimonio es un pastor y una oveja. La mujer busca seguridad, busca liderazgo, busca que la persona que va a estar arriba de ella y va a ser el padre de sus hijos sea realmente un hombre y un varón de Dios. Y tú tienes que casarte con ese hombre, y ese hombre existe, escúchame, existe, porque si Dios dio su vida por ti, ¿cómo no te dará todas las cosas si tú se las pides? Y esto es lo que el apóstol Pablo nos trata de decir. Y dice 1 Corintios 7, del 32 al 33, quisiera pues que estuvieran sin congoja. Ya cálmate. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y dice el versículo 39 y 40, la mujer está ligada, casada, está ligada por la ley mientras su marido vive. Si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, es dificilísimo, si eres una mujer viuda y con hijos, encontrar un hombre que es el padre de tus hijos. A menos que tú seas una mujer de Dios y que te cases con un varón de Dios, que se llame Juan Calvino. Dificilísimo. Y dificilísimo igual que tú te quedes viudo o que te quedes soltero con hijos y que encuentres una mujer, a menos que tú seas un varón de Dios. 1000 veces más quedarte y casarte a los 40 años de edad que casarte a los 28 con una persona equivocada y vivir un infierno. 1000 veces más vivir solo que mal acompañado. Así que no tengas prisa. La presión, ya tienes 25 años, ya se te ve el camión en la ruta 100, ya no vuelve a pasar. No, ya hay unas personas que si no es ese, ya se van detrás y si creen que si no se casan con él, ya no vuelve a pasar otro camión. Y así muchos de ustedes viven bajo la presión de la sociedad. Y nosotros no vivimos bajo la presión de la sociedad. Es lo que dice Romanos 12:2. No dejes que el mundo moldee tu manera de pensar. Hay hasta cristianos que andan buscando de cupiditos, ¿verdad? Allá viste a mi hijita, le queda muy bien a tu hijito, ¿verdad? Y mira la muchacha, ¿verdad? Y esa parejita le caería bien y estamos cuchileándolos a cada ratito tratando de involucrar a las parejas, buscarle parejas a todo el mundo. Y esto no es de Dios. No es de Dios. Es una presión demasiado grande a la que tienen. Y ya no digamos a los jóvenes, ahora hasta a los niños. Ay, mira, que estaría buena novia para mi hijito, ¿verdad? ¿Cuántas parejas cristianas yo he oído que tienen estas conversaciones? Y esto no es agradable a los ojos de Dios. Regresamos a Apocalipsis,
Y dice en cuarto lugar que estos 144,000 siguen al Cordero a donde quiera que va. Dice la Biblia, no se contaminaron con mujeres, son vírgenes. Versículo 4, los siguen al Cordero por donde quiera que va. La palabra sigue es akolouteo, que significa andar por el mismo camino. Andan por el mismo camino donde anda Jesús. El llamado de Jesucristo en Marcos 8, 35 al 37 es: cualquiera de ustedes que me quiera seguir, o sea, cualquiera de ustedes que quiera andar en el mismo camino en que anduve yo. A ver, vamos a seguir a Cristo. ¿Lo podríamos llegar hasta Getsemaní? Ha llegado el momento en tu Getsemaní en el que caes de rodillas y sabes que tienes que luchar con una tentación tremenda. Yo quiero a Juan, pero no se convierte. Yo quiero a Juan, pero Señor, pero que ya ha sudado sangre y decirle: Padre Santo, pero no se haga mi voluntad. Si este muchacho, esta muchacha me gusta y está bonita, pero no se convierte y no estoy seguro, Padre. Has llegado a ese Getsemaní donde digas: Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quítamelo si no es tuyo. ¿Has llegado ahí? ¿Has llegado a ese momento donde: Señor, necesito este dinero y me están ofreciendo este negocio, pero no es lícito el negocio, oh Dios? Y estás en Getsemaní sudando sangre, luchando con una presión tremenda, pero dices: Dios mío, más no se haga mi voluntad. No lo hago, ni haré ninguna cosa inmoral, ni ninguna tranza. Prefiero quedarme en la calle a hacer esto. ¿Has llegado a ese momento en tu vida? ¿Qué clase de cristianismo crees que estás viviendo? O cualquier presión que viene a tu vida, cedes, te rindes inmediatamente ante la tentación. No has llegado a luchar, como dicen Hebreos, aún hasta la sangre. ¿Por qué? Porque no has decidido verdaderamente seguir a Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, el Señor Jesucristo en el versículo 26 lo dijo claramente: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cristo nos dice que si queremos servirle, no es solamente haciendo cosas y repartiendo folletos y predicando, sino servir a Cristo es andar en el mismo camino que Él anduvo. ¿Andarán dos juntos si no anduvieran de acuerdo? ¿Cómo te puedes casar con una muchacha que no anda por el mismo camino de Cristo? O sea, tú dices que eres cristiano, ¿verdad? ¿Y qué es cristiano? Andar en el camino donde anduvo Cristo. Y una filistea te habla y te gusta, ¿y qué es lo que hace una persona que no es cristiana? Te saca del camino. En el momento en que tú sigues con una mujer cristiana o un hombre que no es cristiano, te sales del camino y comienzas fuera del camino a racionalizar: se va a convertir, está mono, hay peores cristianos que él, es mejor cristiano que muchos que están en la iglesia, y comienzas a racionalizar el pecado porque te saliste del camino. Salirnos del camino nos ciega los ojos. Ya no podemos ver porque ya no tenemos la brújula de Dios. Para poder ser iluminados necesitamos a esa persona meterla al camino. Si ese hombre y esa mujer no entran al camino que yo tengo, que es Jesucristo, no es para mí. No te engañes. No pierdas el tiempo con esa persona, porque te va a contaminar y te va a sacar y te va a llevar a adorar a sus ídolos. Seguir a Jesús es mantenerse en el camino. Si tengo una amistad que no quiere ser cristiano y me está jale, yo voy a hacer este paso y me salgo del camino de Dios, y Él va a acabar pervirtiendo mis caminos. O nosotros los jalamos a que se conviertan a Cristo, o nosotros nos convertimos a ellos. ¿Qué influencia tienes tú para con la gente a tu alrededor? ¿La gente a tu alrededor tiene la fuerza suficiente para influir en tu vida y sacarte, o tú tienes la fuerza para jalarlos y meterlos al camino de Dios? Ahora, si hay alguien que te saca del camino, es porque tu fuerza interior no está lo suficientemente establecida, por lo que cualquier vientecito te conmueve y te saca y te convence y te comienza a llevar en caminos de los ídolos. Y fuimos llamados para nosotros jalar y meter a la gente al camino de Dios. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo?
Tenemos otro caso en Primera de Reyes 18:21, donde el pueblo, Primera de Reyes 18:21, estaba precisamente en los tiempos de Elías viviendo de esta manera. Caminaban así con Dios 3 pasitos y se salían del camino. Y se volvían a meter 3 pasitos, iban a la iglesia y se salían del camino. El sábado estaban en la disco y tomando cerveza y tomando alcohol, y el domingo, santo, 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 y el lunes viendo pornografía, y el martes otra vez con el Señor, reunión de oración, y el miércoles con la amante y haciendo tranzas, y así están con un pie acá y otro pie para acá. Y entonces Elías les dijo en el versículo 21, Primera de Reyes 18:21, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Se encontraba tan confundido el pueblo que no supieron qué responderle a Elías. Y este es el llamado a todos nosotros. Jesús dijo: nadie puede servir a 2 amos. Decídete. El cristianismo no es solamente pertenecer a una religión, cumplir con ciertos ritos, venir y calentarla así el domingo, descansar tu conciencia. El cristianismo es andar como Jesús anduvo. Y llega un momento en lo que se llama la consagración. Dice en 2 de Pedro 1:10, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Por qué caes y por qué trastabilleas y por qué te encuentras tan confundido? Porque no has hecho firme tu vocación y tu elección. Precisamente la palabra discípulo es matetus, que significa el que sigue a otro. Y o somos discípulos y seguimos a Jesús y andamos en el camino de Jesús, o simplemente somos creyentes intelectuales de Jesús. Y regresamos otra vez a Apocalipsis y vemos que este grupo de cristianos, judíos, que fueron redimidos y que no se contaminaron, dice finalmente que en sus bocas, versículo 5, Apocalipsis 14, no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. La palabra mentira aquí es la palabra griega dolo, que significa engaño. Y la palabra mancha es amomos, que significa sin culpa o sin tener nada de qué acusarlos. En el libro de Sofonías, no lo busquen, Sofonías capítulo 3, versículo 13, dice el profeta: el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. A pesar de que estos 144,000 van a vivir rodeados de puros programas de Big Brother, van a vivir rodeados de inmoralidad y van a tener en cada esquina Las Vegas en su casa. Van a vivir en medio de la corrupción y la degradación humana. Este grupo de 144,000, de acuerdo a la Biblia, no solamente no van a fornicar ni van a tener problemas sexuales, sino que además serán hombres íntegros y puros al hablar. ¿Saben ustedes que en Juan 8:44 Cristo dijo a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida y mentiroso desde el principio? O sea, cualquier mentira, ya sea mentirita blanca o como lo quieras llamar, cualquier tipo de mentira tiene su origen en el infierno. ¿Qué es la mentira? Es decir, algo que no es verdad. Por eso en el griego es amomos, que significa engañar. Una persona que miente no es una persona íntegra. ¿Quién es una persona íntegra? Una persona íntegra, de ahí viene la palabra integral. Es una persona que lo que dice, lo vive. Dios está integrado a la palabra de Dios. Dios lo que dice en su palabra lo tiene que cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como nosotros.
Entonces Dios es un Dios íntegro porque lo que ha dicho lo va a cumplir. Cuando nosotros hablamos algo, mi hijita, te voy a comprar estas cosas, y no se lo compras a tu hijito. Les prometo que voy a hacer esto y no lo haces. O predicas una cosa y vives otra cosa en tu casa, te comienzas a desintegrar. ¿Qué significa desintegrar? Que tu personalidad se comienza a dividir en dos. Esto es un fenómeno interesantísimo antes de que se descubriera la psicología por el doctor Freud, que le llamó esquizofrenia. La palabra esquizofreno significa mente doble o mente dividida. Y miren ustedes qué interesante, 2000 años antes que Freud, en el libro de Santiago, capítulo 1, ya la Biblia nos hablaba acerca precisamente de este problema en el versículo 8. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo. La palabra ánimo en el griego es alma. Suche, el hombre que tiene una doble alma o una doble mente, se describe como inconstante en todos sus caminos. ¿Quién es una persona de ánimo doble? Es una persona esquizofrénica, es una persona que tiene una mente dividida, que no está integrado, o sea, que lo que él predica, las ideas que él tiene, no es verdad, que las cree porque no está convencido. Tú haces lo que eres, no eres por lo que haces. Mi ser, mi personalidad, mis convicciones determinan mis actitudes. Lo que yo hago, lo hago por lo que yo soy. O sea, estoy haciendo eso porque eso es lo que soy. Si tú estás diciendo, ¿verdad? Yo soy fiel a mi esposa y soy santo, y eres un rabo verde y te comes a todas las mujeres, eres una persona deshonesta, porque no estás convencido de lo que tú dices. Si tú dices que eres cristiano y te invitan a un rito religioso y vas a este rito religioso por darle gusto a la familia, tú no estás convencido realmente de Cristo ni de la Biblia. No es cierto que crees la Biblia, porque el mundo te convence y vas detrás del mundo. Tú no irías detrás del mundo si tuvieras convicciones, si realmente estuvieras convencido de que es la verdad. Y esta es la razón por la cual existe tantos cristianos inconstantes en todos sus caminos. ¿Qué significa inconstantes? Que no duran este trabajo, no duran con esta muchacha, no duran este ministerio. Ahorita piensan una cosa, mañana piensan otra cosa. Hoy me gusta esta muchacha, hoy ya no quiero a mi esposa, ahora quiero cambiar de trabajo. Y siempre en todos lados andas como el viento, llevado por acá, llevado por allá, porque no tienes una mente integral. ¿Qué dice el Salmo 15 en el Antiguo Testamento al respecto de la integridad? Dice el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Quién tendrá comunión con Dios? ¿Quién podrá vivir cerca de Dios? ¿Quién podrá ser alimentado por la palabra de Dios? Hay un requisito indispensable: ser íntegro de corazón. El otro día estábamos platicando unos pastores, ¿no?, de unas personas que se apartaron del camino, y él se fue con una mujer, ella se fue con otro hombre, ¿verdad? Y ahora los dos están pidiendo que uno de los pastores bendiga el nuevo matrimonio cuando cada quien dejó su esposo y su esposa. Como dice en Jeremías 5, del 2 al 4, han enloquecido, no conocen los caminos de Dios. ¿Cómo es posible que haya tanta gente tan ciega que peque tan abiertamente y que todavía tengan el cinismo y la deshonestidad de decir somos seguidores de Jesús? ¿Cómo es posible que tú puedas decir eso y tener un amante, o vivir en pecado, o vivir en fornicación, o vivir mintiendo en tu trabajo, o mintiendo en los impuestos, o mintiendo al gobierno? ¿Cómo puedes? Te estás desintegrando. Y mientras más te desintegras, más inestabilidad encontrarás en tu vida. Y esta es la razón por la cual no tienes paz, por la cual andas de una botella a la otra, de una mujer a la otra, de un cine al otro, de una droga a la otra, de una diversión a la otra, de una filosofía a la otra, siempre buscando, siempre inestable. ¿Por qué? Porque no has podido llegar al final de tu camino, que se llama el camino de la santidad.
Y es el ejemplo que nos dan estos 144,000 al acabar el mundo. Si creemos que ahorita el mundo está corrompido, espérense a que venga el anticristo. Y muchos de ustedes que van a estar en ese tiempo, que no se han arrepentido y ni se arrepentirán, aquellos días recordarán estas palabras. Y tal vez será demasiado tarde. Por lo cual, como dice el Espíritu, si oyes su voz, no te endurezcas. Ven hoy y decídete en esta noche seguir a Jesús. Oremos.